Estamos de vuelta. Liz, repite eso en el aire. No, hay que explicarle a la gente por qué nos reímos. ¿Por qué nos reímos? Sí. Estamos de vuelta con este Sol de los Sábados y a las 9:25 de la mañana tenemos nuestra invitada central del día de hoy. Está con nosotros Claudia Álvarez Troncoso, que es especialista en antilavado y cumplimiento, y con ella vamos a hablar sobre la ley de extinción de dominio. Muy buen día, Claudia. Muy buenos días a Acérquese todos. un poquito ahí. El micrófono un poco más cerca. Sí. Bueno, ante todo les pido disculpas porque soy un poco afónica saliendo del COVID, pero nada, aquí seguimos. Muchísimas gracias a todos por la invitación a este programa de los sábados, que personalmente los veo por YouTube cuando hacen la repetición. Y verdad que verdaderamente me gusta mucho. Cada uno de ustedes tiene su propia personalidad y la has podido constatar aquí, escuchándolo fuera del aire. Pero aquí a la orden siempre. Vamos a tener que hacer un OnlyFans de lo que está detrás del aire. Qué barbaridad. Bueno, pues qué barbaridad. nos gustaría comenzar, Claudia, es que les puedas explicar a la audiencia en términos sencillos, aplatanados, como demandaron ahorita, en qué consiste la ley de extinción de dominio y además, si pudieras también darnos a conocer tu posición, tú que eres especialista en el tema de antilavado, ¿qué opinas? ¿Qué te parece a ti la ley de extinción de dominio? Bueno, Milsen, mira, como experta en el tema de todo lo que tiene que ver con prevención de lavado de activos, crimen organizado y obviamente abanderada todo lo que tiene que ver con la transparencia, anticorrupción y demás, plenamente la ley de extinción de dominio viene a complementar y a cerrar un círculo muy importante que necesita nuestro país. Es una ley, un proyecto de ley que ha estado dando curso en el Congreso por 10 años y cuidado, ya va a cumplir un poco más de 10 años, y que obviamente toca muchos intereses, como todo lo que tiene que ver con los temas de prevención de lavado de activos y crimen organizado. Muy lamentablemente, y eso ha sucedido no solamente aquí, sino en todas las partes del mundo donde se ha discutido el tema de extinción de dominio. Desde el punto de vista bien aplatanado, como a mí también me gusta hablar, extinción de dominio simplemente significa que aquello que es origen de un crimen, de una ilicitud, pues obviamente nace mal. Y entonces, al nacer mal, no puedes tener una propiedad de algo que obtuviste de algo ilícito y mucho menos a través de fondos o ganancias ilícitas. Entonces, lo que pretende esta ley, o el objetivo de esa ley, es atacar particularmente esos bienes que se han adquirido. Es in rex, o sea que es al bien, no es a la persona. Es un proceso civil, no es un proceso penal. Entonces, lo que se busca es que esto sea una vía mucho más expedita para poder perseguir esos bienes, obtenerlos de manera rápida, quitarle la titularidad y que no se queden estos criminales con esos bienes que son los que representan el fruto de su ganancia ilícita. Porque es como si fuera una recompensa. Pagaste ya a nivel penal y al final cuando sales entonces vas a disfrutar de esos bienes que obtuviste por la vía ilícita. Y eso obviamente, aparte de que no es justo, no debe de ser legal tampoco. Porque entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Cómo vamos a combatir el crimen organizado? ¿Cómo vamos de verdad a poder proteger la democracia, todas las necesidades que tiene la sociedad, si no es atacando la parte económica del mundo del crimen organizado? ¿Tu posición sobre la ley, que era la segunda parte de la pregunta? Sí, pues mi posición es, creo que es una ley, como dije al inicio, necesaria, que ya tiene muchos años dando tumbo y vuelta, y que es necesario actualmente ya pues que la adoptemos. Claramente creo que faltan todavía elementos por afinar. Creo que la parte de lo que usted quiera llamar retrospectividad y retroactividad, lo que usted quiera decirle, creo que eso no es necesario en esta ley. Existen otros articulados en nuestro orden jurídico que nos permiten poder atacar por esa vía y mirar hacia atrás, aunque a algunos no les guste mirar hacia atrás, pero en este momento hay que mirar hacia atrás y ver todo aquello que se ha obtenido y se ha generado a través de activaciones y actividades ilícitas y atacar eso. Eso quiere decir, Claudia, que ciertamente, tal y como ha denunciado la oposición en la propuesta que se está discutiendo ahora mismo, contempla el tema de la retrospectividad o retroactividad.
Sí, indudablemente que sí. Y los que han estado en la comisión bicameral lo saben. Y en las exposiciones que se han hecho, talleres, seminarios y demás, también ha sido un elemento que se ha discutido. Eso no es nada que no haya sido transparente. O sea, no es algo que han descubierto la última Coca-Cola del desierto, siendo la oposición, entre comillas, que lo esté ahora mismo diciendo. Eso viene tiempo discutiéndose y mucho menos se ha escondido para nada. Se ha planteado las posibilidades, como te dije, que hay otros articulados en nuestro orden jurídico que pueden llanamente permitir esto. Estamos hablando del artículo 49 del Código Procesal Penal, que habla de que el crimen organizado es imprescriptible, el mismo hecho de que la República Dominicana ya ha firmado y ha ratificado las dos grandes convenciones sobre la corrupción, que es la de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también por esa vía pues hemos aceptado que estos delitos de lesa humanidad, como se le denomina, pues entonces tienen que ser atacados y que no prescriben. Y entiendo que por ahí pues entonces eso se puede alinear. Claro. Hay otros argumentos por ahí, si queremos entrar inmediatamente a esos argumentos, la famosa elusión fiscal, que creo que es un argumento que no corresponde en este momento, es simplemente poner ahí un obstáculo de último momento para dar al traste a un consenso ya que le falta tan poco en esta ley. Ese no es, la elusión fiscal no es un delito de precedente de lavado de activos, más bien es la evasión fiscal. Es un delito tributario. Entonces, la elusión inclusive se está trabajando. Y que la elusión, el uso de estrategias legales, vamos a decir. O sea, que la ley tiene habilitada y que tú utilices ese camino. Correcto. Es como dirían unos colegas abogados, es una optimización de las leyes tributarias. Claro, de las leyes tributarias para también acompañar a los colegas asesores tributarios y financieros, de optimizar esas, como dirían, loopholes o esas formas que existen, que uno le puede sacar mayor provecho en diferentes jurisdicciones, en diferentes leyes que pudieran existir y las estructuras jurídicas que le puedas dar a esos vehículos societarios o esas empresas que le puedas dar para que eso pueda ser posible. Pero como digo, eso se está atacando por otra vía, eso es a través de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, del cual la República Dominicana tiene ya varios años trabajando en sus diferentes fases para lograr formalmente ser parte de la OCDE, algo que se inició en administración pasada, que son muchos de los logros que se han podido también hacer y que obviamente era algo también importante que la República Dominicana fuera parte de ello, al paralelo del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la que trabaja con todos los elementos de lavado de activos. Entonces, ese otro organismo internacional que es la OCDE, que tiene que ver con todo lo que tiene, con todos los temas de transparencia y de los temas impositivos, pues se está trabajando en esa vía de manera bastante armónica y con los esfuerzos que se hace a través del Ministerio de Hacienda. O sea, creo que ya por ahí es algo que se está trabajando y que no debe de ser una parte ya de lo que es la ley de extinción de dominio. Atención ahí. Claudia, es muy interesante eso que explicas sobre la naturaleza civil del juicio sobre la propiedad, del juicio de extinción de dominio, y que viene relacionado con un hecho precedente, digamos, de carácter ilícito, de carácter ilegal, que es el que sirve de causa para la obtención de determinados bienes. Sin embargo, a pesar de ser un juicio de naturaleza civil, la discusión doctrinaria que se puede ver en los artículos de opinión, en las revistas jurídicas, en las redes sociales, se hace concentrado sobre todo entre constitucionalistas y penalistas y ustedes los expertos en materia de prevención de lavado y cumplimiento y demás. Hay una duda que surge inmediatamente y que me gustaría que nos expliques de manera llana qué contempla la ley. Si el juicio sobre la propiedad, el juicio de extinción de dominio es un juicio civil y es autónomo e independiente de cualquier proceso penal, ¿cómo la ley prevé o cómo existen garantías para que una persona que esté siendo procesada penalmente por un determinado hecho y que de manera paralela
corra un juicio sobre sus bienes activos o sobre determinadas propiedades que tiene por estos mismos hechos, no se produzca al final de ambos procesos una contradicción de sentencias donde la jurisdicción penal diga que no tiene responsabilidad penal, pero la jurisdicción civil determine que esos bienes sí fueron adquiridos u obtenidos por medios ilícitos. Bueno, indudablemente tiene que ir de la mano, acompañándose, tiene que ser algo paralelo y los actores tienen que comunicarse. O sea, la comunicación es esencial en estos casos, en estos elementos. Para eso mismo, para que no ocurran situaciones discordantes. O sea, si estoy trabajando una situación por la vía penal, obviamente voy a trabajar la parte de la vía civil con el bien, cayéndole atrás al bien. Entonces, tengo que estar en conocimiento qué está sucediendo de parte de lo penal. Recuérdense que la parte civil procede y en conocimiento del bien per se. En la parte penal estamos en conocimiento de la persona. Entonces, una cosa es los hechos de la persona, pero que indudablemente por X o Y razón sabemos que también la manera en que se consiguió el bien ha sido de una manera ilícita y están ahí y por las pruebas de un lado de lo penal y la parte civil, el nivel de las pruebas a presentar y los estándares que se necesitan para llegar a una decisión pueden ser un poco más distintas o diferentes, o sea, son más intensas para la parte penal porque estamos hablando obviamente de la vida de una persona y su libertad. En la parte de los bienes y lo civil, pues esa parte indudablemente yo creo que se puede desprender. No, yo creo que se puede inclusive desprender. O sea, una cosa es la parte penal en cuanto a la persona y otra parte es lo que tú obtienes como bien. Es como en Estados Unidos que tú haces una demanda, ¿verdad? Que las autoridades, el Ministerio Público de Estados Unidos hace una demanda penal a la persona buscando que limitarle su libertad o entrarlo a prisión y eso no procede, entonces viene la parte civil. Que sí entonces puede proceder inclusive conjuntamente con los familiares o demás y ya entonces en restitución de bienes o de pago y etcétera. En ese mismo punto, perdón Claudia, ¿hay alguna previsión en la ley que permita poner en estado de pausa el proceso civil mientras se conoce el penal, si hay, digamos, una correlación o un vínculo indisoluble entre un proceso y el otro, entre el hecho que se le imputa a la persona penalmente y la obtención del bien o que ese bien haya servido para la comisión del ilícito o algo así? ¿Hay alguna previsión en la ley para vincular ambos procesos? Lo ideal sería que sea todo concomitante, tú sabes, que no tengamos que esperar, porque lo que se busca con la extinción de dominio es que sea algo más expedito, que no tengamos que esperar. Ahorita mismo puedes hacer inclusive todo un proceso para lograr recuperar bienes obtenidos de manera ilícita o por otros crímenes, pero es un proceso que se toma mucho tiempo porque va de la mano y a la par con el proceso penal. Claro. Eso entonces la conclusión ahí es que efectivamente lo civil no agiliza lo penal, sino que lo penal atrasaría lo civil, porque aquí la tradición es que los casos penales duran mucho tiempo en justicia. Los civiles duran muchísimo más, lo que pasa es que casi nunca tienen el mismo nivel de atención que los casos penales. No están mediatizados. El destino del dominio extinto, dígase, ¿qué pasará con esa propiedad, con ese bien que es retenido por la autoridad hasta el final de sus días, hasta que haya la sentencia y posterior lo contempla la ley? O sea, el proyecto de ley está ahí estipulado qué ocurriría con eso, si se va a una fundación, si se vende en subasta pública. Y un tema que fue de discusión, pero que en alguna medida parece le echaron agua: la composición del tribunal y finalmente cuál tribunal lo haría, porque se habló de la creación de un tribunal especial para el conocimiento de este tipo de procesos o utilizar los tribunales ya ordinarios establecidos en la República Dominicana para el conocimiento de estos casos en justicia. Sí, mira, yo creo que no es necesario de verdad crear más tribunales de lo que tenemos en la República Dominicana. Yo creo que el hecho de darle potestad a ciertos tribunales que existen para que conozcan sobre este recurso, este proceso, creo que bastaría. De verdad que entiendo que sí. ¿Pero cuáles serían esos tribunales de los existentes? Bueno, lo que tú eso entiendes serían ideales. Se habla de los tribunales inmobiliarios, pero
imagínate, hay más cosas que no solamente son bienes inmuebles. Claro. O sea que todavía habría que determinar sobre eso. Disculpa, tu primera pregunta. Sobre el fin el destino de del dominio bienes. extinto. Entonces, mira, ir y hablar sobre la oficina de incautación de bienes. ¿Cuál oficina estaríamos hablando? Porque hay dos, hay una que responde a la presidencia de la República, otra que le corresponde al Ministerio Público. Entiendo que entre ellos tienen un lío siempre. Por eso iba ahí. Entonces entiendo que debe ser una sola, ¿verdad? Entiendo que debe de ser todo concentrado en esta oficina de incautación de bienes que ahorita mismo está bajo la sombrilla del Ministerio Público, que de por sí debería de en su momento salir de la Procuraduría General de la República para no ser juez y partes en eso y tener unos elementos de independencia en el trato del mismo. ¿A dónde podría ir a parar? Un Ministerio de Justicia. Francisco, tengo mis elementos con ese Ministerio de la Justicia ahí, tanto poder concentrado en eso, como no sé, y si estamos preparados para eso como país actualmente, y cuáles son los intereses buscados detrás de eso. Entonces, pero eso es otro programa. Habría que determinar, de verdad, hacia dónde debería ir eso actualmente. No sé si de repente debajo de algo, una sombrilla debajo del Ministerio de Hacienda, te digo algo así por el hecho de que, por ejemplo, la unidad de análisis financiero depende del comité antilavado que lo preside Hacienda, y pudiera buscarse algo por ahí en ese sentido, pero habría que estudiar. Y no creo que ha sido algo ajeno, creo que esta comisión lo ha estudiado con los organismos internacionales que han venido dando su apoyo y acompañamiento al mismo, o sea que y que algo también que se ha visto en otros países, pero que sea en otros países no significa que tenemos que adoptarlo tal cual, sino que tenemos que adaptarlo claro. a nuestra realidad como sociedad, a nuestra realidad jurídica. Adelante, Felipe. Sí, Claudia, ayer Eduardo Jorge Prats publicó una columna sobre esta ley. Y hablaba además del tema de la retroactividad, artículo 110 de la Constitución, también de la presunción de inocencia. Me permito citarlo muy brevemente, una partecita solamente. Hay que decir, aunque molesta a ciertos humanos histéricos, a empresarios, incluso a simples ciudadanos, se les despojará de sus bienes, que se presumirán de origen ilícito, salvo que el propietario demuestre lo contrario, antes de que intervenga sentencia penal que, derrumbando su presunción de inocencia, certifique la comisión de un ilícito, y ello aplicará a hechos del pasado y sin prescripción, pendiendo eternamente sobre los justiciables la terrible espada de las pocas veces ciega justicia. El tema de la presunción de inocencia, este tema de que haya como una suerte de, lo que implica que haya como una suerte de bache ahí con respecto a, presumo que esto es la inversión ilícito. del fardo de la prueba. Exacto. Sí, claro. Entonces, eso no es un tema, creo que un tema que me gustaría que analizaras, sobre el tema de la presunción de inocencia. Claro, mi querido profesor Eduardo Jorge, estimo y respeto, pero en ese aspecto no estamos de acuerdo. Lo invito a que pues revise y sepa que la ley de prevención de lavado de activos está. He estado desde el año 2002, cuando teníamos la ley 7202, y luego en el 2017 con la nueva 155-17, está ahí la parte de inversión de la prueba, y no ha sido que a nadie se le haya imputado que se le desconoce sus derechos, que no se le hayan respetado los procesos ante la ley, ni mucho menos. Cada quien tiene la oportunidad, y en la ley de extinción de dominio también establece, va a haber un proceso, usted va a tener la oportunidad de presentar sus pruebas, o sea que eso va a estar garantizado. Y el Estado de Derecho en ese sentido también va a estar garantizado en lo que está establecido ahorita mismo en el proyecto de ley de extinción de dominio. La presunción de inocencia, muy bien, pero tiene que demostrar algo que usted ha obtenido de una vía ilícita con un dinero que no es limpio, vamos a decir así, y como usted tiene la capacidad de adquirir algo, o tuvo la capacidad de adquirir algo con un dinero que no originó de algo lícito, y que obviamente, conforme lo que se pueda presentar como pruebas, pues dé apariencia o se dé a deducir que usted no tiene la capacidad para adquirir eso. Entonces, eso también es una oportunidad
que ofrece el proyecto de ley, que ofrece también la ley de prevención del lavado de activos. Bueno, recordar que estamos conversando con Claudia Álvarez Troncoso, que es especialista en temas de antilavado, y estamos analizando la ley de extinción de dominio. Claudia, otro punto que ha sido motivo de debate es la naturaleza de esta ley. Si es una ley orgánica o si es una ley ordinaria, lo que va a influenciar en la forma en que el Congreso la apruebe, con qué quórum, con qué porcentaje de votos. Entonces me gustaría saber tu posición al respecto, por favor. A ver si el sí o sí aplica. Exactamente, no. para unir preparándose, ¿verdad? Claro, son estrategias políticas, son estrategias también a nivel de ya cuando se está visualizando y discutiendo que no pasa el sedazo del Tribunal Constitucional, que si se consideraría inconstitucional se va completa o solamente ciertos aspectos. Mira, yo creo que en realidad a fines de proteger la ley, de proteger el proceso, Blindarlo. que sea una ley, considerada como una ley orgánica, yo creo que sería sano, muy sano. De verdad Sí. que 100%. 100%. ¿Verdad? Pero Claudia, tú dices a fin de protegerlo, pero imaginándolo que no haya el interés de la clase política, que es a fin de cuentas quien aprueba, quien no, ¿sería válido aprobarla como ley ordinaria? O sea, ¿puede pasar como ley ordinaria sin tener trabas en el Tribunal Constitucional? no ha dado tanto trabajo esta ley. De verdad que sí. Y tantos intereses que se mueven y se van a seguir moviendo. Porque Claro. una vez se apruebe, van a seguir moviendo sus intereses para atacarla. Vienen atacando la ley de prevención del lavado de activos todo el tiempo. Y los mismos sujetos obligados que se niegan a estar bajo la misma. Yo creo que no ha dado tanto trabajo. Yo creo que el esfuerzo de que se logre aprobar como una ley orgánica y que sea considerada como una ley orgánica vale la pena. Okay. Francisco. ¿Cuál es la situación, Claudia? República Dominicana a veces es muy vanguardista en algunos temas, sobre todo cuando se trata de innovación en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro entramado legal. Y de hecho llevamos la delantera a muchos países de Sudamérica, como por ejemplo Argentina, en algunos temas que tienen que ver con derecho administrativo, regulación económica. Y en otras ocasiones seguimos un poco la ruta, digamos, ya trazada por la región. Desde el punto de vista comparado y regional, ¿cuál es la situación con los demás ordenamientos jurídicos iberoamericanos? En España sí hay ley de extinción de dominio, pero en el resto de los países, más o menos, ¿cuál ha sido la tendencia? Si se ha utilizado el modelo que se está implementando aquí o se va a implementar aquí, ¿cuál es la visión? Mira, tenemos el modelo de Colombia, que es el que más antigüedad tiene en la región. Muchos lo critican. Obviamente tenemos que conocer el contexto de Colombia, ¿verdad? Su historia, de la razón de por qué era necesario tener una ley de extinción de dominio y la historia política actual, quiénes son los que están adentro, su situación social, inestabilidad de la violencia, como consecuencia de la violencia. Todo eso hay que entenderlo y por qué son esos ataques. Pero está ese ejemplo. Está el ejemplo también de Perú, también, que no es tan vieja, es algo relativamente nuevo y lo ha podido utilizar muchísimo. La estructura que tiene Perú, la independencia que tiene su ministerio público, ha sido algo ejemplarizador y necesario. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de Odebrecht, ha sido el país, la jurisdicción que mayor seguimiento le ha dado al caso y mayor documentación y resultados ha obtenido, siendo las diligencias directamente en Brasil, y el tema de extinción de dominio le ha servido en varias ocasiones. La ha podido utilizar con aquello, por ejemplo, ustedes saben que tenía muy fuerte la parte de se me está escapando el nombre de las paramilitares que habían, y se han podido pues obtener la recuperación de ciertos de esos bienes, cuentas de dinero y fondos que estaban en cuentas a nivel internacional, y han podido pues rastrearlo y recuperarlo por esa vía. En estos países, particularmente en Colombia y Perú, ya que estamos tomando los modelos de ahí, la representación del Estado en estos juicios normalmente las lleva el Ministerio Público Fiscal, las llevan abogados representantes del Estado, hay una agencia independiente. ¿Cómo el Estado se hace representar? Puede ser una mezcla. Ok. Bueno,
No sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a tomar una llamada, Yuri. Claro. Vamos a dejar que la gente también participe de la conversación con Claudia. En lo que tienen la llamada, sí, una reflexión final mía, Sí. de parte de todo lo que tiene que ver con la recuperación de fondos y bienes obtenidos de manera ilícita, de manera ilegal, del crimen organizado como un todo. Es necesario, obviamente, que como sociedad entendamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesita nuestro país, cuáles son los problemas que se nos han presentado a nivel de libertades, a nivel de limitaciones en los fondos, en el presupuesto del Estado, porque esos fondos se han desviado o se han mal utilizados por aquellas personas que lamentablemente pues han metido mano, vamos a decirle así, buen dominicano. Igualmente el crimen organizado como ha permitido, como se permitió durante muchos años, y vemos los casos que la DNCD pues nos ha mostrado, y eso nos da evidencia ciertamente de que la República Dominicana a través de los años obviamente dejó de ser un puente, es un lugar muy importante, y ahí están las investigaciones de organismos no solamente internacionales, sino ya no es un puente, es un puerto. Sí, de entidades que se dedican a estudiar estos elementos como Criminal Insight y demás, donde hay un reporte muy interesante donde habla de las estructuras de todo lo que hay desde Sudamérica y cómo la República Dominicana pues es un lugar de importancia para ellos, donde están aquí las estructuras criminales establecidas, distribuidas en diferentes lugares y regiones dentro de la República Dominicana, y vemos ahí los casos de los grandes capos que ha tenido la República Dominicana y a quienes se representan en su momento. Y los casos ya que se han llevado, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahí está el caso de Figueroa Agosto, ahí está el caso de César el Abusador, entre muchos otros, esos obviamente son los más sonados, y de los casos, obviamente, de los diputados que han sido fondeados o han sido metieron la mano. que han recibido dinero de sí. actividades ilícitas, y que sus casos han estado llevados a los Estados Unidos, y también entonces están pendientes aquí en la República Dominicana, que el Ministerio Público está haciendo sus propias investigaciones. Entonces es necesario que comprendamos eso como un todo para entender cómo eso nos impacta, para entender que eso nos quita como sociedad el dinero que necesitamos para la salud, para la educación, y para todos los otros servicios que tienen que estar disponibles para cada uno de nosotros, y que los dominicanos no tienen por qué pagar ningún tipo de coima, soborno o pago alguno para recibir esos servicios que le corresponde al Estado. Y que son derechos. Claudia debió de llegar a las 7 de la mañana hoy aquí, fue. Debió. Para traernos tanta lucidez y claridad. Vamos a escuchar a los oyentes. Buen día, su nombre está al aire. Se cayó eso. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Sí, bueno, Daniel, aquí Santo Domingo. Adelante, Daniel. Una preguntita. Si todo el mundo, porque yo he oído ya por todos lados, todo el mundo concuerda con que esa ley es necesaria y es una ley que viene a revolucionar y todo aquello, extinción de dominio, ¿por qué no se aprueba? O sea, eso es lo que yo creo que sí. ¿Por qué no se aprueba? Ahí está su Por el pregunta. cómo, el fondo. Decíamos al inicio que hay muchos intereses a través de los años, y actualmente hay intereses también, tanto intereses del lado de empresariado. Cuando hablo del empresariado estoy haciendo una definición muy amplia de empresarios, igualmente de personas políticas, de cualquier partido, inclusive del partido actual. Lamentablemente las personas recordemos que hay varios legisladores que están siendo acusados de narcotráfico y lavado de activos, Claudia. Sí, la mayor exacto. muestra de por qué no se aprueba. Y de personas también que les interesa mucho mantener su status quo. Nadie que esté enfrentándose a un cambio que le va a quitar su estabilidad, entre comillas, de todo lo que ha obtenido a través de la vía ilegal, va a querer que eso cambie. Sí. Y hay estructuras que están dispuestas y han estado dispuestas a acompañar a que eso siga así de la normalidad. Estructuras militares, estructuras políticas, estructuras paralelas del mundo criminal,
y muchísimas otras más que, por ejemplo, les invito a conocer a todos que son considerados como sujetos obligados en esa materia. ¿Por qué? Porque hay de todo un poco en ese mundo, y por eso la ley ha dado mucho tumbo. Es necesario actualmente que hay una voluntad de una parte política importante que se apruebe. Recordemos que muchas personas han dicho, yo no soy de ningún partido, pero si hay una posibilidad ahora de una aprobación, y si un partido tiene esa posibilidad de hacerlo, pero nada más contaría con unos votos en el Senado, faltaría la parte de la Cámara de Diputados. Bueno. Entonces es necesario por eso que se pongan de acuerdo. Muchísimas gracias a Claudia Álvarez Troncoso por esta aleccionadora entrevista un aplauso a que ha tenido con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias también a nuestro nuevo integrante, Felipe Vallejos, por estar a partir de hoy. ¿Cómo te sentiste en tu primer día? Muy cómodo, en familia. ¿Alguna pregunta? El sí o sí, después de haber escuchado esto, va. Cambio fuera.